Capítulo 120.5 del manga de Bungo Stray Dogs, Lo que nos impulsa. Segunda parte. Empecemos. Nos hemos quedado en el encuentro de Fyodor Dostoyevsky y Fukuzawa. Y en este capítulo Fukuzawa le va a reclamar a Fyodor de haber robado el sueño de su mejor amigo, de haberlo arrebatado de sus manos y no tendrá perdón alguno. Y en el caso de Fyodor Dostoyevsky, pues todo relajado, le dice que le ha arrebatado el sueño. ¡Ja! ¡Qué absurdo! Su sueño de lograr la paz mundial estaba condenado desde el principio. Fukuzawa se sorprende y aquí se va a venir una explicación geopolítica de parte de Fyodor Dostoyevsky sobre el sueño de la paz mundial de Ochi Fukuchi. Y dice así: no habría sido posible alcanzar la paz mundial con aquellos métodos, que unificar todos los estados erradicaría la guerra. Es una perspectiva ignorante, aunque apropiada para sus cortas vidas. De cualquier modo, el marco del estado moderno, entre comillas, en sí surgió alrededor del siglo XVIII y no es más que una promesa incipiente. Dentro de los próximos cientos de años es probable que los asuntos políticos y militares sean jurisdicción del sector privado, o quizás serán prominentes las colonias que ejerzan su independencia como comunidades extraterrestres, sin importar su forma. En definitiva, no habría ningún tipo de sistema anticuado como la unión de la humanidad. Dentro de sus nuevas agrupaciones, los hombres una vez más se separarán en nosotros y ellos y comenzarán su masacre. Y Fukuzawa dice: no lo harán. Llegado ese momento, la unión de la humanidad resurgirá y portando virtud y benevolencia, el nosotros y ellos se unirán. Y aquí Fyodor Dostoyevsky refuta: eso es precisamente el fatal defecto entre ustedes, la virtud y la benevolencia de la que hablas. Me parece espectacular, sin embargo, esto durará mientras quepa en la palma de una mano. Cuando la virtud y la benevolencia superen esa medida, el hombre se irritará. Paz mundial, la unión de la humanidad. La humanidad no puede cargar una virtud tan grande. Fyodor Dostoyevsky continúa: el hombre siempre renunciará a la virtud en favor de lo que se siente natural, así como siempre venerarán más el status quo que la benevolencia. Una enorme comunidad de hombres, autocracia por la paz mundial. Las masas nunca permitirán tales cosas. La unión de los hombres y la paz mundial propiciarán el surgimiento de un grupo de héroes que considerarán tales cosas como antinaturales. Destruirán todo para saciar su deseo de división e independencia. Es evidente que Fyodor Dostoyevsky está hablando más que todo por el lado europeo, y con esta imagen que tenemos una pintura que hace alusión a la Revolución Francesa te lo está diciendo todo. Sigamos con Fukuzawa, que dice: no es cierto, el hombre elegirá la paz. Y Fyodor Dostoyevsky dice: no lo hará y puedo probarlo. Fukuchi-san afirmó que mató a 500 personas para alcanzar la paz mundial. Sin embargo, ni siquiera tú mismo podrías asegurarlo. Y Fukuzawa solo le queda bajar la cabeza y darle la razón. Y vemos cómo Atsushi se sorprende, y aquí vemos que Akutagawa aún sigue vivo y escuchando atentamente esta conversación. De repente Fukuzawa levanta la cara y le dice con mucha energía: pero engañaste a Genichiro al ocultarle los problemas que pagaría la humanidad si ésta se uniera. Lo ridiculizaste sabiendo que la paz mundial nunca llegaría. Eres pura maldad. Y aquí Fyodor le va a responder todo divino. Le dice: ¡qué absurdo! Yo soy el sucesor de Fukuchi-san. Soy su discípulo. He heredado su sueño y he de traer la verdadera paz. Y aquí Fukuzawa le pregunta: ¿traer tú la paz? ¿Y cómo piensas hacerlo? A través de una guerra mundial. Es la respuesta de Fyodor Dostoyevsky. Y sin que nadie se lo esperase, nuestro querido ser divino apuñala por la espalda a Fukuzawa. Fukuzawa cae, Atsushi grita diciendo: no puede ser, ¿cómo pudo hacer eso si el ser divino está sosteniendo la cabeza de Akutagawa Ryunosuke en el suelo? ¿Cómo que hay dos? Por favor, alguien que me explique. Y da un paso adelante Fyodor Dostoyevsky y nos va a dar la respuesta. Y dice: al doblarlo a través del axis de la cuarta dimensión, manifesté al ser divino del pasado y del presente al mismo tiempo. Es posible dibujar sobre una superficie dimensional a seres tridimensionales como ustedes, con las dos manos de forma simultánea.
¿no es así? El mismo principio está ahora en juego. Vemos en agonía a Fukuzawa mientras Fyodor Dostoyevsky dice: la eterna paz nace de la guerra. Es una verdadera lástima que no sea capaz de mostrártelo. En una esquina la humanidad, en la otra los portadores de habilidades. Seguro que será una larga batalla, ¿no lo crees? Tal oposición junto con hilos de aborrecimiento darán lugar a la unión de la humanidad. Fukuzawa, en agonía, pregunta: ¿la guerra para alcanzar la paz? Eso es contradictorio. Y Fyodor dice: ya se ha establecido el marco para que suceda. La invasión global de vampiros le ha mostrado al mundo el peligro de los usuarios de habilidades. No necesitamos a esos con habilidades en la historia de la humanidad. Mátenlos a todos. Será sencillo convencerlos de ello usando el One Order. En lugar de utilizar la virtud y la benevolencia, usaré la parte abominable del hombre para traer cientos de años de paz, construidas sobre los cuerpos de los usuarios de habilidades. Y Fukuzawa le dice: ¿qué eres? Me es imposible verte como humano. ¿Por qué llegarías a tales extremos para...? Shh. Es hora, le dice Fyodor Dostoyevsky con una sonrisa. Y Fukuzawa se convierte en burbujitas. Atsushi grita: ¡presidente! Y Fukuzawa le dice: perdóname, Atsushi, dejo el resto en tus manos. Y Fukuzawa se va. Atsushi queda impactado con lo que ha visto. Ya no está el presidente y ahora queda enfrentar a Amenogosén y a Fyodor Dostoyevsky. Sin embargo, su cabeza, sus pensamientos comienzan a golpearlo y él dice: incluso el presidente piensa, no tiene caso. No te rindas. No, esto es imposible. No puedo pensar con claridad. De una vez, piensa, si Asai estuviera aquí, ¿qué haría? Y sí, tarde o temprano iba a salir el tema de Asai, porque sabemos muy bien que Dazai Osamu es quien da los empujoncitos a Atsushi para que entre en combate. Porque Atsushi dice: si quiero salvar a todos, mi única opción es el reverso de la página, un trozo de papel que puede alterar la realidad. Y Dostoyevsky lo tiene. Por el bien de su plan, no puede deshacerse de ella. ¿Cómo podría arrebatársela en una situación como esta? Y sí, esa es la pregunta que va a ser respondida en febrero. Fin del capítulo 120.5. Análisis del capítulo 120.5. Tal vez para algunos este capítulo habrá sido un poco aburrido, tedioso, debido a que había más palabrería que acción. Pero si le das una segunda oportunidad o una tercera, te darás cuenta de su complejidad. ¿Por qué? Porque tiene tintes políticos. ¿Y a qué me refiero? Empecemos con el punto central de todo el capítulo: la conversación que hay entre Fukuzawa y Fyodor Dostoyevsky. Y cómo comienza con un reclamo de parte de Fukuzawa hacia Fyodor Dostoyevsky, diciéndole que él ha arrebatado el sueño de su mejor amigo Ochifukuchi. Sin embargo, Fyodor Dostoyevsky le refuta diciendo que aquello es absurdo, ya que el sueño de Ochifukuchi de lograr la paz mundial, la dichosa paz mundial, ya estaba condenada desde el principio. Y aquí es donde se sorprende Fukuzawa. Pero antes de entrar a fondo con esta conversación, primero vamos a ver cuál es la postura que tiene Fukuzawa hasta este capítulo. Como nos han mostrado un poco sobre el pasado de Fukuzawa, hemos visto que él trabajaba para el gobierno, pero de repente él decidió renunciar, y esto fue debido a que trabajar para el gobierno le causaba mucho dolor, mucho daño, más que todo psicológico. Entonces, al apartarse, él decidió ser indiferente a cualquier cuestión que tiene que ver con el Estado o el gobierno, y aunque su amigo Ochifukuchi lo llamaba para unirse, él siempre lo rechazaba. Ahora, en su actualidad, que trabaja dentro de una empresa privada, él sí tiene cierto contacto con el Estado, pero no se involucra de lleno con este. Entonces su postura va a ser de indiferencia en ciertas cuestiones que involucra al gobierno y a la política en sí. Como Fyodor dijo que el plan de obtener la paz mundial de Ochifukuchi desde un principio ya estaba condenado y que los métodos que él utilizaba no iban a funcionar para alcanzar aquella meta, él se hace estas preguntas: ¿cómo unificar los estados? ¿Cómo erradicar las guerras? Y esa es mi pregunta: ¿qué postura tiene que tener un líder mundial? Para Fyodor,
todas las ideas que se le ha ocurrido a Ochifukuchi llegan a tener más una perspectiva ignorante, apropiada para las cortas vidas, porque hay que recordar que Fyodor Dostoyevsky ha vivido tanto que ha visto el auge y la caída de muchos gobiernos. ¿Pero qué quiere decir esto? Que Ochifukuchi es un romántico enamorado de su idea, es una persona con ideología y más que todo es un soñador. Sin embargo, cuando choca con la realidad, esta idea se vuelve más lejana. ¿Y a qué me refiero? Estoy segura que a sus comienzos Ochifukuchi habrá pensado que la ONU podría ser una organización que podría resolver ciertas cuestiones importantes que involucra más a los países. Y claro que tal vez habrá tenido sus conversaciones con algunos miembros de la ONU, pero ellos como siempre dirán, lo pensaremos, ya veremos. Y así poco a poco fue rechazado. Entonces aquí Ochifukuchi habrá pensado, ¿cómo llamo la atención de estos poderosos miembros de la ONU, quienes tienen el poder político para hacer cambios mundiales? Entonces, aquí viene la respuesta. Ochifukuchi se los embolsilló, tal vez con mentiras. ¿Recuerdan a ese miembro de la ONU que tenía un libro en donde hablaba sobre Ochifukuchi por haber detenido o suprimido la invasión vampírica de Bram Stoker? Pues así se los embolsilló, fabricando un héroe, una pantalla, algo que fascinase a los poderosos. Y esto va a suceder siempre cuando uno quiere hablar con las esferas del poder. Tiene que encandilar al más poderoso, tiene que hablar su idioma. Y peor, si se habla de política, hay que ser muy diplomáticos. Por ejemplo, tenemos a Napoleón Bonaparte, una persona que perteneció más al ejército, más al campo, y obviamente su lenguaje, sus expresiones iban a desagradar a la corte, a los poderosos, quienes se creían frufru. Entonces aquí, ¿qué se necesita? Un consejero político, y aquí entraría uno de los asesores más importantes de Napoleón Bonaparte, Charles Maurits de Talleyrand-Périgord. Este hombre pertenecía a las altas esferas porque pertenecía a familias nobles y él ya conocía a cada uno de la corte, sus fortalezas, sus debilidades y cómo encandilarlos para obtener el favor para Napoleón Bonaparte. En sí fue uno de los hombres que convirtió a Napoleón Bonaparte en lo que es. Volvamos a la ficción. Entonces aquí tenemos a Ochifukuchi, que lo pintaron como héroe para encandilar y encantar a todos los miembros de la ONU, y es por eso que hay esa confianza que existe en él. Pero nos damos cuenta que dentro de esa pintadita que le dieron a Ochifukuchi, alguien estuvo detrás. ¿Quién? Fyodor Dostoyevsky, porque ¿quién conocía a Bram Stoker antes de Ochifukuchi? Fyodor Dostoyevsky. Así que Fyodor Dostoyevsky utilizó a Ochifukuchi para acercarse a las esferas del poder, que aquí vendría a ser la ONU, para liberar ciertas armas. O sea, imagínense el gran poder que tiene la ONU en Bungo Stray Dogs, y dejárselos a la incompetencia de ellos prácticamente hace dudar del por qué fueron creados. Vamos a la realidad. Esto sí sucede, pero aquí no tenemos poderes. El punto, todos los países, y creo que ya una gran parte de los jefes de Estado han puesto en tela de juicio la creación de la ONU y otras instituciones internacionales. ¿Por qué? Porque la ONU se queda allí en el limbo, o también las otras organizaciones, y esperan que el país cometa ciertos delitos, entre comillas, para ponerles multas o amonestaciones. ¿Y qué dice al final el jefe de Estado si se pone muy bien los pantalones? Solamente los ignora. ¿Por qué? Porque su palabra de ellos no vale nada. Porque ¿qué hicieron ellos? Nada, solamente me están mandando un documento en donde dice que tengo que aplicar esto y esto sí, esto no. Pero ¿ustedes saben acaso la situación de mi país? No, ellos los ignoran. Así de simple. ¿Por qué? Porque la ONU está más apegada a los líderes mundiales, a los líderes de las grandes potencias. Porque saben muy bien que solamente basta una decisión de ellos para que todo cambie. Y es por eso que siempre van a ignorar a los países pequeños, a los países tercermundistas y subdesarrollados. Siempre se van a ir con lo alto. Aparte, la ONU tiene más que todo una conformidad al gobierno europeo. No ve más allá otro tipo de gobiernos porque van en contra de lo que ellos han inventado. Así que siempre va a existir estas diferencias. Pero volvamos a la ficción. Muy bien, una vez que ya se ha demostrado lo absurdo del plan de Ochifukuchi y los fallos que ha tenido, es obvio que Ochifukuchi está desesperado para obtener la paz mundial y se va a unir con Fyodor Dostoyevsky. Sin embargo, Fyodor Dostoyevsky predice que dentro de los próximos cientos de
de años es probable que los asuntos políticos y militares van a caer bajo la jurisdicción del sector privado o quizás serán prominentes las colonias que ejerzan su independencia como comunidades extraterrestres, sin importar su forma. En definitiva, no habrá ningún tipo de sistema anticuado como la unión de la humanidad, y dentro de sus nuevas agrupaciones, los hombres una vez más se separarán en nosotros y ellos y comenzarán una masacre. ¿Qué quiere decir con nosotros y ellos? Aquí se habla de países, o sea, el nosotros es un país y los ellos son los otros países vecinos. Entonces aquí Fukuzawa va a decir que no es así, que en el momento adecuado la unión de la humanidad resurgirá y portará virtud y benevolencia, y nosotros y ellos se unirán. Y en esta parte Fyodor Dostoyevsky argumenta, eso durará siempre cuando quepa en la palma de la mano. Una vez que la virtud y la benevolencia superen aquella medida, el hombre se va a irritar. Aquella paz mundial, la unión de la humanidad, no va a poder cargar con esa gran virtud, ya que el hombre siempre renunciará a la virtud en favor a lo que se siente natural, así como siempre venerarán más el status quo que la benevolencia. Aquí está hablando cómo es el hombre en sí cuando tiene poder. Cuando dice que el hombre va a renunciar a la virtud por lo que se siente natural, está hablando de la persona que tiene el poder y que tarde o temprano va a abusar de este. Y cuando se refiere que van a preferir más el status quo que la benevolencia, se refiere a las divisiones, más que todo a las divisiones sociales. Entonces aquí Fyodor Dostoyevsky menciona una enorme comunidad de hombres, la autocracia por la paz mundial. Aquello es lo que quería lograr Ochi Fukuchi. ¿Qué pasaría si juntara a las personas más preparadas para gobernar todo el mundo? Sin embargo, lo que no notó Ochi Fukuchi fue un punto, y el más importante: las masas, la ciudadanía, el pueblo. Y por el colmo hay que recordar que los gobiernos actuales, la mayoría tienen una democracia, lo que quiere decir que el poder recae en el pueblo. Y si ellos, el pueblo, no ha elegido a su siguiente líder, ¿creen que van a estar de acuerdo que unos randoms van a elegir a una cierta persona para que gobierne a nivel mundial? ¡Claro que no! Y es lo que dice Fyodor Dostoyevsky. La unión de los hombres y la paz mundial propiciarán el surgimiento de un grupo de héroes que considerarán tales cosas como antinaturales. Destruirán todo para saciar su deseo de división e independencia. ¿Por qué? Porque esta famosa autocracia, en donde recayó la mayoría del poder, puede abusar, más que todo con los derechos humanos, que tanto las instituciones internacionales hablan. Y no solamente de ello, sino que con los países habría un gran control. Y en el mundo existe muchas diferencias, diferentes culturas, religiones, identidad y demás. Solamente véanse a Europa, ya con eso yo digo todo. Y esto es por culpa de la migración descontrolada que hubo y hay aún. Véanse más que todo a Francia. Es por eso que la Unión Europea ha multado a ciertos países por prohibir la migración. ¿Y por qué? Porque van a alterar el orden que existe dentro de ese país. Aparte, esos migrantes no se adaptan a la cultura europea, más bien quieren que los europeos se adapten a la cultura del Medio Oriente. Así que va a haber un roce, un choque y diferencias entre culturas. Y esto era parte de la Agenda 2030, crear una pequeña autocracia y toda esa cosa. Es lo que estaban diciendo algunos analistas políticos, pero al final siempre va a predominar la voz del pueblo y va a decir: ¿acaso yo he votado por ti? ¿Quién te ha puesto allí? Así es, siempre es el pueblo. Volvamos a la ficción. Aquí Fukuzawa le grita a Fyodor Dostoyevsky y le dice: pero engañaste a Genichi al ocultarle los problemas que pagaría la humanidad si ésta se uniera. Lo ridiculizaste sabiendo que la paz nunca llegaría. Eres pura maldad. Sin embargo, Fyodor Dostoyevsky, todo divino, le responde que aquello es absurdo, que él es el sucesor de Fukuchi, que en sí es su discípulo y ha heredado aquel sueño y va a hacerlo realidad. Y Fukuzawa le dice: a ver cómo. Y Fyodor Dostoyevsky le responde: a través de una guerra mundial. ¿Y por qué a través de una guerra mundial? Según Fyodor Dostoyevsky,
y es que la paz eterna nace de la guerra. Solamente hay que hacer los preparativos. En una esquina va a estar la humanidad y por otro lado va a estar los portadores de habilidades. Y habrá una gran batalla entre ambos bandos y tal vez dure años. Y Fukuzawa le dice: la guerra para alcanzar la paz, eso es contradictorio. Y Fyodor le responde que ya se ha establecido el marco para que suceda. La invasión global de los vampiros le ha mostrado al mundo lo peligroso que son los usuarios de habilidad. Y la humanidad va a decir: eliminen a todos esos usuarios de habilidad, no los necesitamos en la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Y va a ser sencillo convencerlos de ello usando el One Order. En lugar de utilizar la virtud y la benevolencia, va a usar la parte más primitiva del hombre, lo más abominable, lo cual va a traer años de paz. Así, aquella paz va a ser construida sobre los cadáveres de los usuarios de habilidad. ¿Y qué quiere decir esto? Lo que te está diciendo es que la humanidad necesita un enemigo en común para unirse. Y si son los usuarios de habilidad quienes representan un peligro para su existencia, van a levantar armas contra ellos y los destruirán. Y esto también ha pasado con la Segunda Guerra Mundial, en donde países que no se llevaban bien tuvieron que unirse para ir contra el mal que les estaba acechando. Y estoy hablando de la unión de China, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido y otros países. ¿Contra quiénes? Contra el eje, que vendría a ser Alemania, Japón, Italia y otros países más. Terminando ya con esto, les voy a decir que todo lo vivido desde la aparición del personaje de Ochi Fukuchi, este capítulo representa su conclusión, porque fue este personaje Ochi Fukuchi quien nos trajo los tintes políticos dentro del mundo de Bungo Stray Dogs, dándole mucha complejidad, en donde su sueño de traer la paz mundial se ha convertido en una pesadilla que iba a condenar a todo el mundo. Ochi Fukuchi, desde su inocencia y desde su ideología, quiso conseguir esa paz mundial, pero poco a poco se dio cuenta que las cosas no le iban a salir como tal. En sí, Ochi Fukuchi sí se ha corroído por la desesperación de obtener aquel sueño, pero se dio cuenta de cómo su plan lo estaba destruyendo. Adentrarse al mundo de la política le ha mostrado la cara de los poderosos, quienes dominan el mundo, quienes velan por sus propios intereses. Y es como dice Frank Underwood de la serie House of Cards: el camino hacia el poder está cimentado a base de hipocresía. O como dice Sócrates: es posible que el pastor se preocupe por el bienestar de su rebaño, pero solo hasta el punto en que le resulte beneficioso a sí mismo.